Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio que en el día de hoy voy a dedicar a la memoria de mi querida sobrina Marilinda, que, bueno, partió un poco prematuramente. Esperemos que para continuar una ruta vital rica y saludable. Y bueno, queridos amigos, aquí ya comenzó a llegar algunas personas. Un gran abrazo, Isabel. Y los otros que se han venido incorporando allí poco a poco. Eh, bueno, recordarles en primer lugar que este espacio, este programa, me gusta llamarlo así, quizás por viejo, por usar viejos conceptos, viejas definiciones, viejos términos, ¿no? Eh, Está destinado a que nosotros podamos conversar lo más libremente. Podamos conversar, podamos discutir, podamos entrar en desacuerdo, estar de acuerdo, pasar del desacuerdo al acuerdo, el acuerdo al desacuerdo, porque bueno, porque así es la vida, porque así es la vida. Y en la medida que la vida es así, pues nosotros lo que nos corresponde es ir a tono con la vida, ¿verdad? Y dentro de eso, basándonos en el importantísimo conocimiento o sabiduría humana acumulada a lo largo de milenios, ¿verdad? Distinguimos aquello que podemos asegurar con más o menos bastante aproximación, aquello que podemos sospechar con bastante fuerza, aquello que dudamos, bueno, no estamos seguros, quién sabe, puede ser, y aquello que ignoramos completamente. Por una razón muy sencilla. Nosotros somos un paso más dentro de una serie de pasos evolutivos. Esto que estoy diciendo es de una certeza de casi el 100%. Ojo, hay bastantes indicios, bastantes pruebas, bastantes evidencias independientes de nuestros deseos, intenciones, pensamientos, especulaciones, etcétera, etcétera, que podemos hacer en modo particular o que podemos hacer en modo grupal, en modo como sociedad. Lo cierto es que sí, al parecer nosotros somos un elemento más de una cadena de decisiones que arrancaron hace 13.800, 13.900 millones de años y que, bueno, ahí continuamos, ahí seguimos para adelante, ¿no? Ahí seguimos para adelante y que cada uno además tiene la particularidad de vivirlo como una experiencia única y irrepetible en nuestra ingenuidad, ¿no? En nuestra tremenda ingenuidad, pero que además desconocemos las reglas del juego en que nos metieron, ¿verdad? Ustedes conocen el Scrabble, por ejemplo, ¿no? El Scrabble es un juego donde tú tomas de una busaca, tomas un grupo de ya letras con valores asignados ya hechos por el constructor del juego, y con eso es que tú puedes participar de un juego donde, bueno, como es un juego de competencia, donde el que gane es el que acumule más puntos, ¿no? Nada diferente de un juego de fútbol, nada diferente de una guerra, nada diferente de una relación de pareja. Lo mismo, igualito, hay una regla de juego y dentro de esa regla de juego, pues uno juega, conozca o no conozca las reglas. Y esa es la razón por la que nosotros en Neurocodex, en el grupo, los grupos que hemos podido desarrollar este concepto de Neurocodex, este, procuramos procuramos sintetizar, procuramos simplificar para ofrecer herramientas de la cotidianidad, ofrecer posibilidades de que uno pueda vivir cada vez mejor y mejor. Y parte de eso es que uno pueda tener como una capacidad de integrar la información, como otra vez hemos mostrado. Integrarla significa que yo articulo correctamente los componentes en función del resultado que voy a
que obtenga o que quiero obtener, ¿no? Entonces, cuando es lo que quiero obtener, se llama planificación. Entonces, yo me preparo y voy haciendo cosas y voy calculando y voy probando y me voy equivocando y voy corrigiendo y hasta que llegue a donde quiero llegar, ¿no? Hasta que llegue a donde quiero armar la composición que quiero armar, ¿no? Entonces, en eso, pues ocurren estos cuatro elementos. Hay elementos que nos sirven, que son útiles, provenientes fundamentalmente de, yo diría, aunque no exclusivamente, pero sí predominantemente del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la forma como tú, como yo, como cualquier persona conoce, ¿verdad? Está mediado por la arbitrariedad de lo que ya uno sabe, que no necesariamente es verificable, es contrastable con los hechos, con lo que ocurre realmente, ¿no? Por ejemplo, fíjense, es sumamente curioso, interesante, que en los últimos tiempos hay una serie de procedimientos, hay una serie de maniobras terapéuticas para, por ejemplo, una persona que tiene una depresión o tiene una ansiedad, pueda salir de esa ansiedad e ir, por ejemplo, a un mejor estado. Y hoy en día eso tiene varios sistemas de medición, varios sistemas de aproximación a qué es lo que realmente está ocurriendo. Y por ejemplo, una de las cosas impresionantes es que aquellos cambios químicos que ocurren en el cuerpo, aquellos involucramientos de los procesos de inflamación y desinflamación del organismo, no guardan relación con la sensación de la persona. Entonces la persona, por ejemplo, va a un acto, va a una situación y, y después dice, oye, me siento bien, me siento mejor, me curé y tal, qué sé yo, pero su cuerpo sigue estando en modo deprimido y en modo ansioso. Entonces es interesante esa apreciación subjetiva que uno tiene de las cosas. Y de eso es que precisamente vamos a hablar hoy, porque, fíjense, los datos, por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de niños que en estos momentos dicen que ellos no tienen el sexo que tienen, el sexo asignado por las reglas de juego de la naturaleza. La naturaleza lo asignó varón o lo asignó hembra. No le asignó todavía el deseo, que es otra cosa diferente, ¿no? Sino que le asignó una propiedad para poderse reproducir, básicamente. 4000% ha crecido el número de niños que dicen que ellos no tienen el género que tienen. 1000% en España. Ahora miren lo siguiente. En Rusia, 0. Interesante, ¿no? Ok, les voy a contar una historia. Aproximadamente en el año 400, 500 antes de Cristo, en una población de Grecia, una joven se subió al techo de su casa, más o menos unos 6 metros, 7 metros sería aproximadamente, y echó un discurso de que la vida no tenía sentido, de que la vida era una amargura, de que la vida era demasiado exigente, que la vida no valía la pena. Y se lanzó de cabeza tal cual como si fuera a lanzarse en una piscina y por supuesto se mató. Ley de la vida, se mató. Suicidio llamamos a eso. Por supuesto, una ciudad pequeña, inmediatamente corrió el rumor entre las personas del poblado, dicen que alrededor de 5000, 7000 personas vivían en ese poblado. Y uno puede decir, bueno, suicidio todos los días, ¿verdad? Y a cada rato. Y en todas partes del mundo. Pero en tasas muy bajitas realmente, ¿no?
Sin embargo, en las próximas 2 semanas que transcurrieron en ese lugar, aparecieron entre 20 y 25 jóvenes que se suicidaron. Es decir, aumentó bruscamente, como está aumentando ahorita con el asunto de género. No ha cambiado absolutamente nada. Simplemente, bueno, la gente se corrió el rumor. Se corrió el rumor y fíjense, se reunieron los sabios de la localidad y las autoridades para ver qué se podía hacer con esa ola de suicidio de jóvenes. Imagínense, muchachas jóvenes que se suicidan, ¿qué significa? Se va a extinguir ese pueblo. Se va a extinguir, por supuesto, ¿no? La hembra, la que puede reproducirse, ¿cómo se llama? Unas cuantas veces, ¿no? Y dejar una generación de relevo para que la aventura de la vida continúe. Nada menos y nada más, imagínense, ¿no? Entonces, este consejo se reúne y decide sacar un edicto que hacen público, pegan por las paredes y tal, que si yo, no había periódico todavía, que decía lo siguiente: próxima joven que se suicide, su cuerpo completamente desnudo será exhibido durante 3 días consecutivos y paseado por toda la ciudad. Seguro que ya están adivinando lo que pasó, ¿verdad? Se acabaron los suicidios. Se acabaron. Se acabaron. Entonces, cuando uno compara qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en España y qué está pasando en Rusia, te das cuenta de lo siguiente. En Estados Unidos y en España hay una campaña brutal, brutal, no tiene otro nombre, en contra del conocimiento, en contra de la sabiduría humana, queriendo imponer una agenda y queriendo imponer, bueno, esto lo dudo, ¿no? Porque no me confundan, por favor, con un conspirativo. No, no. Yo observo, yo observo y tomo nota. Eso es el pensamiento científico. Tomo nota y veo. Y sí, en algún momento lanzo una especulación, pero es una especulación que es sometible a prueba. Esa es la diferencia con el método científico de cualquier otro método. Usted ponga a prueba. Usted ponga a prueba su propia especulación. Ponga a prueba lo que usted sospecha que está ocurriendo. Fíjense, por eso yo nunca hablo de creencias. No sé si se han dado cuenta, aquellos que son habitués de esto. Yo no hablo de creencias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo introyecté dentro de mí el pensamiento científico. ¿Y qué le vamos a hacer? Lo introyecté. Y entonces yo, cuando tengo una sospecha, es decir, cuando yo digo, aquí como que está pasando esto, yo hago una prueba empírica. Hago una prueba empírica. Por ejemplo, si hay algo que a mí me está molestando y tal, qué sé yo hago una prueba empírica, evalúo cómo duermo en la noche. Que en la noche yo me voy a comunicar con mi hemisferio derecho, mi hemisferio derecho me va a plantear sus dudas, sus inquietudes en ese nivel de profundidad y me va a dar la respuesta. Si duermo tranquilo, significa que no es motivo de tanta preocupación. Si duermo intranquilo y tal, entonces busco, oye, ¿cómo salgo de esta situación? ¿No? Ahí les dejo esa herramientica, ¿no? Una herramientica que es sumamente poderosa. Como todas las herramientas del mundo, en la medida que ustedes practiquen, en la medida que ustedes conozcan bien la herramienta, en la medida que ustedes la practiquen, en la medida que ustedes repitan sistemáticamente, va a llegar un momento en que la herramienta se va a hacer automática. Entonces, si ustedes están leyendo noticias, buscando los argumentos que, por ejemplo, estas personas dicen tener. Yo he conversado con muchos de ellos y la verdad es que sus argumentos no tienen un peso específico que tú digas esto por dónde se agarra, por dónde se agarra. No hay por dónde agarrarlo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, aquí hay un problema. ¿Y por qué hay un problema? Porque fíjense por las consecuencias.
todas las decisiones que nosotros tomamos arrastran consecuencias. Entonces, esta muchacha que tomó la decisión de montarse en el techo de su casa, anunciar a viva voz que ella había llegado a la conclusión que la vida no servía para nada, que no tenía ningún sentido y que era pura frustración y pura amargura, y se lanza 400, 500 antes de Cristo, recuerden, ¿no? Y se lanza de cabeza y se mata y crea una ola, ¿verdad? Crea una ola de de propaganda, que hace que ¿qué? Que otro grupo de adolescentes, igualito de ingenuos, igualito de inexpertos, igualito de perdido en la vida, ¿verdad? Reproducen también los suicidios. Y fíjense qué interesante, que deciden las autoridades y los ancianos, los sabios. Deciden que, bueno, está bien, ya que usted quiso suicidarse, no le importa nada seguramente que nosotros exhibamos su cuerpo desnudo durante 3 días paseándola por toda la ciudad, para que todo el mundo la vea. Ah, esta fue la muchacha que se mató. Y véanla como es, ¿verdad? Se detuvo inmediatamente, desaparecieron los suicidios. ¿Qué pasó? Mire, una de las investigaciones más interesantes que se están haciendo en este momento es el peso social que tienen las emociones. Las emociones no son simplemente manifestaciones tuyas o mías porque nos da la gana o por lo que sea, no. Las emociones son medios de comunicación, son medios de nuestra publicidad, de nuestra propaganda. La propaganda que yo me hago, la hago a través de las emociones. ¿Mm? Y eso me convierte o no en un influencer. ¿Ya? Y entonces cuando se crea un patrón de información que la gente dice, esto es lo que creo, que creencia significa una especulación que uno asume como verdadera, asume como verdadera. Y por eso es que es incompatible la creencia con la ciencia, por ejemplo. Incompatibles, completamente incompatibles. ¿Por qué? Porque la ciencia precisamente lo que busca es salir de esa invención que nosotros hemos hecho de que esto es bueno, esto es malo, esto es verdad, esto es falso, esto sirve, esto no sirve. Y un grupo de personas, los que nos llamamos científicos, ¿verdad? Nos dedicamos es simplemente a buscar las pistas independientes de esa experiencia subjetiva. Ahora, ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué ha pasado en este siglo XXI? Este siglo XXI hiperconectado, este siglo XXI donde hay publicidad de todo tipo. Yo les confieso algo, yo todos los días, paso entre 2 y 3 horas en YouTube. 2 o 3 horas en YouTube. Bueno, no sé si aquí me van no sé qué vínculo tiene esto, o en Instagram, pues, o en Facebook, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, bueno, Luis, ¿para qué? Para buscar pruebas independientes. Para buscar pruebas independientes de mis especulaciones, de mis conclusiones, de mis percepciones, que son sesgadas a lo que yo voy viviendo. Entonces, eso ha expandido mis posibilidades. Entonces, yo veo de todo. Pero me voy quedando con ciertos lugares y ciertas personalidades que para mí son influencers, para otros no tanto, puesto que no suelen tener tantos seguidores como la mayoría de los que ahorita están arrasando, que están arrasando precisamente porque están utilizando una estrategia similar a la que utilizó la joven allá en el año
400 o 500 antes de Cristo. No ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es la cantidad de gente por una parte y por otra parte la extensión de nuestras competencias, sentidos y capacidad de acción sobre el mundo. Eso es lo que ha cambiado. Pero en esencia seguimos siendo el mismo animalito torpe, bípedo implume de uñas redondas, que anda más perdido que el hijo del Inver. Lamentablemente, esa es la realidad de la vida. Y como un mecanismo para tratar de compensar, porque esto va apoyado por una capacidad especulativa enorme que nosotros tenemos, inventarnos historias, ¿verdad? Y historias acerca de nosotros mismos también, historias acerca de los demás, historias acerca de la vida. Por ejemplo, fíjense, 15, 16, 17 años, ¿cuánto pudo tener esa jovencita que decide que la vida es una tragedia cuando todavía no ha llegado ni a está rozando el 10% de sus posibilidades y oportunidades? Entonces, ¿cómo puede opinar de su vida? Yo creo que nadie puede opinar acerca de su vida, como decía el maestro, el maestrísimo Borges, Luis Borges, hasta el mismo instante de tu muerte. Mientras tanto, todo es cambio permanente, todo es búsqueda, todo es ensayo, error, ensayo, corrección, error y así sucesivamente. No tenemos más posibilidades. Hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, en el conocimiento de la materia, ¿no? Uf, una barbaridad. En este siglo hemos avanzado mucho más, por ejemplo, en materia de conocimiento de quiénes somos nosotros como cuerpo, como mente, como alma, que en toda la historia anterior. Por eso muchas veces uno dice, bueno, se ha especulado demasiado. Hay demasiada especulación y ahora en este siglo es que están apareciendo verdades contundentes. O sea, es decir, no verdades, posibilidades y oportunidades. Y ahí es donde nosotros, el grupo de investigación, innovación, docencia y desarrollo de Neurocódex, neurocodificación de la experiencia humana, estamos trabajando para convertir todas esas posibilidades, todos esos descubrimientos en acciones específicas. Por ejemplo, les voy a adelantar una acción específica del próximo Hablemos Claro, el sábado que viene. El sábado que viene vamos a hablar de la respiración. La respiración y la salud mental. Para ponerlo chiquito, ¿no? Porque salud mental es igual a salud física, que es igual a salud social, que es igual a salud espiritual. Ojo, ojo. Por supuesto, los podemos identificar, los podemos distinguir, pero tenemos que saber que el resultado, quién soy yo, va a depender de la articulación, de la construcción de un juego con unas reglas flexibles que me permitan avanzar en la vida. Entonces, fíjense, una de las cosas interesantes que estaba viendo allí revisando un poco el libro de Nazaret Castellano, la neurociencia del cuerpo, donde hablaba precisamente de la respiración y además conectándolo con otra serie de informaciones y de investigaciones, la importancia de respirar por la nariz. Por la nariz. Es muy diferente respirar por la nariz a respirar por la boca. Así que cualquiera de nosotros que tenga algún obstáculo, alguna cosa, atiéndalo inmediatamente porque eso marca una enorme diferencia en el procesamiento mental, en el procesamiento emocional, en el procesamiento actitudinal, en el procesamiento de las relaciones, en el procesamiento de las relaciones con lo espiritual. Tal cual. Pero ese va a ser
el motivo de nuestro próximo Hablemos Claro. Entonces, por ahora, y un poco sintetizando y resumiendo, esta moda que está ahorita este, en estos días me mandaron algo que decía que en España hay oficialmente más de 30 y pico, 40 géneros. Bueno, es que hay tantos géneros, si vemos géneros como lo que ellos están llamando género, que no lo compartimos, eh, habrá tantos géneros como habitantes allá en España. La infinita variedad de lo mismo. La inteligencia consiste precisamente en nosotros poder agarrar todos esos elementos y comprimirlos en un ente mayor. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la cultura española, estamos haciendo una apreciación estadística mayoritaria de los comportamientos de cada una de las personas. Cuando nosotros dividimos y decimos hay sexo masculino y sexo femenino, por supuesto sí, hay algunos casitos por ahí muy, muy raros y muy poco ocasionales de hermafroditismo, ¿no? Pero podríamos hablar generalmente, pues en términos claros y precisos, bueno, la evolución ha determinado que nosotros como mamíferos, que somos mamíferos, tenemos mama, la hembra tiene mama para ese primer paso de alimentación del niño mientras adquiere la autonomía suficiente como para tomar los nutrientes, para tomar la energía de fuera. ¿Mm? ¿Y qué ocurre? Que el proceso de maduración cerebral, de maduración mental que ocurre en nosotros, tarda mucho, tarda mucho. En la actualidad, fíjense, todavía se ven signos de inmadurez cerebral en jóvenes de 26, 27 años. Es decir, no están listos para la vida. No están listos para la vida, así de simple, así de simple. Un niño de 2 años no está listo para la vida. Un niño de 10 años no está listo para la vida. Por eso la escuela, por eso el cuidado de los padres, por eso el cuidado de las instituciones. ¿Por qué? Porque estar listos para ir a la batalla de la vida requiere un montón de requisitos que se van complejizando y se van complicando en la medida que nosotros no tenemos algún dispositivo simplificador que nos permita aglutinar eso y poder a partir de allí sacar conclusiones y poner a prueba esas conclusiones. Eso es lo que se llama síntesis, ¿no? En filosofía y en ciencia lo llamamos teoría, ¿ya? O modelo matemático a partir del cual se desprende todo lo demás. Ese es un proceso que mucha gente ha hecho a lo largo de la historia. Lo hizo Platón, lo hizo Aristóteles, lo hizo Newton, lo hizo Albert Einstein, lo hizo Nikola Tesla. Todos esos influencers del campo de la ciencia que nos han brindado mejores oportunidades para vivir, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el celular se lo debemos, entre otras cosas, a entre Tesla, Einstein, Heisenberg y un grupo de personas que elaboraron los modelos matemáticos necesarios para que tú, yo, el de la esquina, podamos tener un celular y que funcione. Esa es la prueba independiente. La prueba independiente es que esto funcione. La prueba independiente es que tú estás allá, Carlos, ¿verdad? Henry, tú estás allá y yo estoy aquí. Isabel, tú estás allá. ¿No? Malala, tú estás allá, yo estoy aquí. Y estamos intercambiando. Y si ustedes se animan a escribir algún comentario, pues va a aparecer y yo lo voy a poder leer. Eso es la prueba empírica. Ahora, ¿cómo pongo yo a prueba empírica un deseo? Ah, ahí la cosa
se hace un poco compleja y además, ¿cómo pongo yo a prueba un deseo de otro? Ahí es donde entonces los equipos de investigación estamos trabajando para lograrlo. No solo lograrlo, sino convertirlo entonces en una herramienta que te permita tomar decisiones futuras mejores que las que has tomado hasta ahora. ¿Mm? Malala, un gran abrazo. Che, me escribe aquí que está en Argentina. Un gran abrazo. Nosotros, mi esposa y yo visitamos con frecuencia Argentina, nos encanta. Allá tenemos muchísimos amigos y ojalá podamos volver pronto. En la pandemia no hemos podido ir, pero bueno, en algún momento nos acercaremos por allá nuevamente. Este, entonces, fíjense, en conclusión, esto que está ocurriendo en este momento ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de la historia. Aparece alguien con, ¿cómo se llama? Alguien simpático, con mucho carisma, lanza un discurso y conquista a un grupo. Y eso crece. Y ese grupo puede constituir una logia, o puede constituir una iglesia, o puede constituir cualquier cosa, y sigue la bola creciendo, sigue la bola creciendo, sigue la bola creciendo. ¿Mm? Entonces, eh, cuando nosotros vemos la bola venir, nos sumamos a la bola. La mayoría de la gente. La mayoría de la gente. Ahora, ¿qué ocurre? Se agota. ¿Dónde se agota? Cuando empezamos a ver las consecuencias empíricas del error que contiene. Por ejemplo, cuando aquellos griegos empezaron a ver que la tasa de suicidio estaba creciendo escandalosamente entre las adolescentes, inventaron una manera de tenerlo. En Rusia detuvieron esta ola de generosidad o de, ¿cómo se llamaría? Porque es ahora la cuestión de género. Esta ola de géneros, en Rusia la detuvo Putin. Pues todos sabemos que Putin es un emperador, un dictador y tal, tirano. ¿Mm? Y entonces Putin dijo, aquí no me van a venir con esa rochela. El que saque algo con relación a eso fue un poco más duro o no sabemos, que exhibir desnudos los cuerpos de las muchachas, ¿no? Aquí lo meto preso y si es necesario lo fusilo. Entonces en Rusia no ha habido ese crecimiento. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, que son los grandes poderosos, que son los que nos envenenan o nos enseñan, ¿verdad? Pararon la cosa, dice, no, epa, mira que si yo publico que hubo una reunión de GLTV y pa. ¿Y por qué se hace necesario eso? Porque miren, ese es un problema estrictamente médico. Cuando una persona tiene un sexo y psíquicamente, mentalmente, se siente atraído por otra cosa, es un asunto que puede terminar en daño. Y es ahí donde está el riesgo. Si no termina en daño, no hay problema, pues se llama elección y, por ejemplo, la homosexualidad desde los años, creo que 70, 80, ya fue descartada como patología, porque antes estaba como patología y antes de patología estaba como delito. ¿Sí? Pero el aprendizaje, la sabiduría, toda esa serie de cosas nos llevó a la conclusión de que, bueno, tener sexo, tener relaciones sexuales, tiene que ver indirectamente con el sexo. Las relaciones sexuales son otra cosa que implica lo psicológico, implica lo social, implica lo espiritual, ¿no? Las especulaciones propias, el sentir, todo eso que son añadidos a
la característica de la especie que tiene el mandato de la naturaleza de que ha de reproducirse. Consecuencia, por ejemplo, de que un niño de 4 años diga, yo no soy varón sino hembra. Que cualquier declaración que hace uno a los 4 años, a los 6 ya no la tiene. ¿Se han dado cuenta de eso? En la medida que uno va viviendo, uno va cambiando de opinión. ¿Por qué? Porque la vida te va enseñando más. Y recuerde, nosotros venimos muy ignorantes. Por eso la escuela. La escuela a finales del siglo XIX se estableció en algunos lugares su institucionalización obligatoria. Obligatoria. Individual y obligatoria. Todo ciudadano ha de cursar la escuela primaria, por lo menos. En aquella época así se decretó. Creo que el primer país fue Alemania, si mal no me equivoco. Me corrige alguien si sabe el dato, pero no estoy seguro, ¿no? Entonces, ese hecho de establecer que usted tiene que conocer la historia, usted tiene que conocer qué han hecho generaciones anteriores de animalitos igualitos que yo, que tú, que el otro, que nos pueda servir para nosotros orientarnos en un mundo que es completamente ajeno, al cual no llegamos con el manual de operaciones bajo el brazo y que hemos tenido que irlo construyendo, ese manual de operaciones. Y eso es lo que se llama cultura. La cultura es el manual de operaciones. ¿Qué ocurre? A partir de los años 60 del siglo pasado, que ya la información empezó a globalizarse, es decir, ya lo que ocurría en un pueblito lejano de Asia, nos enterábamos nosotros aquí en Quito y se enteraba el que está en España y se enteraba Malala que está en Argentina. El juego cambió. El juego cambió. Por eso llaman a los años 60 del siglo pasado el decenio en que ocurrió de todo. Porque sí, ocurrió de todo. Desde Woodstock, ¿verdad? Para crear a los hippies que venían de protestar de que nos habían engañado con todo ese montón de historias sobre la verdad, la ciencia, las religiones. Y entonces estos chicos decían, bueno, vamos a vivir la vida, vive el aquí y ahora y tal que si yo. ¿Qué pasó? Terminaban vagos, psicóticos, ladrones, explotadores. Bueno, ¿por qué? Porque la vida te exige que tú tienes que ir a tono con la vida. No puedes andar por tu lado y por tu cuenta, ¿eh? Pero eso lo cree uno cuando está chiquito. Uno cree, en la medida que se va conociendo, reconociendo y reconociendo la vida, uno cree que la mente lo puede todo. ¿Le suena familiar? Yo he tenido en mi consultoría y tal, he tenido personas que me dicen, es que la mente lo puede todo. Y yo le digo, sí, la mente lo puede todo dentro de tu cabeza. Estamos empezando a constatar algunas cosas que decían viejos maestros, que es que si tú educas la mente y aprendes a canalizarla dentro de una serie de requisitos, con la mente puedes, en primer lugar, modificar tu cuerpo hasta cierto punto, sobre todo a nivel molecular. Y también puede ser, hay la sospecha, esto es una sospecha, hay muchos que lo llaman duda y hay muchos que lo llaman simplemente ignorancia, ¿no? Pero lo cierto es que sí, están apareciendo muchas sospechas de que a lo mejor también podemos incidir sobre la materia. ¿Qué es la materia? La condensación de la energía a baja velocidad que se configuró en partículas. Eso lo saben muy bien ahora los físicos que llaman cuánticos o subatómicos, pues, para
ser un poco más abarcativo. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este caso? En este caso vemos, en el caso de toda esta ola de feminismo, generismo, corrupción administrativa, poner en manos de los bancos las decisiones trascendentes que vienen. Todo eso queda bajo sospecha. Y queda bajo sospecha de moda. Quizá la corrupción es la que más va a durar. Por lo tanto, podemos suponer que rápidamente van a venir correctivos por lo que señalábamos. Eso trae consecuencias. Un niño que a los 4 años modifica su comportamiento social en función de una publicidad que vio por allí, más adelante va a sufrir un montón. Y si le damos hormonas, que es uno de los disparates más brutales que estamos viendo en este momento en algunos lugares, y si le hacemos intervenciones quirúrgicas, peor todavía, porque vienen transformaciones físicas, metabólicas, alteraciones del ADN, etcétera, etcétera, que van a hacer que esa vida se convierta en una desgracia. De tal manera que, bueno, quizá por eso también un poco los que tenemos la mirada científica y la mirada proyectiva hacia lo que puede venir, porque por lo que ya vino, ya sabemos lo que va a venir, hasta que no se haga un cambio profundo de la manera de abordar la vida, sabemos que esto va a pasar. Va a pasar como pasó el suicidio en Grecia, va a pasar como pasó Laika, el primer habitante vivo del planeta que pudo viajar al espacio, va a pasar como pasan los ovnis, va a pasar como pasó la cantidad de Fideles que hubo o de Ernestos allá en Argentina, ¿verdad? O de Ernestos por la ola digamos, comunistoide que se presentó en los años 60. Como pasó el hipismo y se transformó en yupismo, y entonces eran los muchachos vestidos eternos, ganando dinero como locos y creyendo que dominaban el mundo. Todo pasa, hasta la ciruela pasa. Bueno, un abrazo, queridos amigos, y recuerden que el próximo sábado vamos a estar conversando sobre la relación entre la nariz, la respiración y nuestra salud mental. Y vamos a hacer algunos ejercicios allí que nos permitan pues aprovechar con mucho más intensidad y fuerza las capacidades que tenemos instaladas gracias a la naturaleza para nosotros transformar el mundo. Un abrazo y seguimos.